Mm, Amén, muy bien, muchas gracias. Miren, vamos a Mateo en el capítulo 5 para iniciar esta quinta lección o el tema que lleva aquí título Preparación. Hemos visto hasta aquí lo que es la fe, que la fe necesita hechos de las Escrituras, ¿verdad? No es solamente un deseo fuerte para que algo suceda, sino la fe tiene que ver con los hechos de la Escritura, lo que la Biblia dice que Dios es, lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha dicho, ¿verdad? Que va a hacer o que ha prometido. Entonces, ahí confiamos, ahí descansamos, y esa es la fe bíblica, la fe escritural, la que nos hace crecer y conocerlo más. Y después vimos el tiempo, el número 2, que es este método, forma que Dios tiene para hacernos crecer en la fe, y no es algo rápido, es un proceso realmente largo, es decir, lleva años en que confiamos menos en nosotros y confiamos más en Él, conocemos más las Escrituras, descansamos más en Él, con todos las caídas o pausas o periodos de aprendizaje, pero es largo el tiempo que Dios se toma porque Él está formándonos, ¿verdad? Es el tema 3. Es el 4, formándonos a la imagen de Cristo, ¿verdad? Si bien Dios nos acepta cuando estamos en Cristo, el propósito que Dios tiene en nuestras vidas es justamente regresar la imagen de Dios a nuestras vidas, la imagen perdida en Adán, que es Cristo en nosotros. Entonces, el plan que Él tiene o la meta que Él tiene hasta que Él regrese por nosotros, como prometió, es desarrollar el carácter de Jesucristo en nosotros. Y eso realmente, estos primeros temas, en lo personal, al encontrarlos en la Biblia de esa manera, me dieron mucho descanso, me dieron mucho fundamento para descansar en lo que Dios es, lo que Dios hace, el propósito que tiene en mi vida, y la aceptación que tengo para con Él. Y entonces, en este capítulo 5, algo muy interesante es el instrumento que Dios usa para llevar a cabo este propósito, que es formarnos a la imagen de Cristo. ¿Cuál es el instrumento principal que Dios usa? Y son las necesidades. Dios siempre mantiene algo en nuestro corazón que nos hace estar necesitados. Y de hecho, cualquier tipo de necesidad es un requisito o es una condición previa para que Dios pueda mostrarse en nosotros. Y aquí en Mateo 5 es algo de lo que estábamos estudiando justamente el domingo en la iglesia. Mateo 5. A esta primera sección se le conoce como las bienaventuranzas, que son parte de una exposición o una predicación que Jesús, un periodo, un tiempo de enseñanza que se le conoce también como el Sermón del Monte. Aquí en Mateo, este Sermón del Monte es extenso. Los que tienen ahí sus Biblias en rojo, subrayando las palabras de Jesús, van a encontrar que todo el capítulo 5, todo el capítulo 6, con diferentes temas, y todo el capítulo 7 de Mateo es el Sermón del Monte. Dice, por ejemplo, el 7:28 de Mateo, dice: cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y el 8:1
cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Entonces, todos estos capítulos 5, 6 y 7 hablan de este sermón del monte y concluye aquí Mateo la narración mencionando que la gente se admiraba de Jesús, dice, porque enseñaba con autoridad. Esto me llama la atención porque si ustedes han escuchado algún mensaje o algún maestro o alguien que te dice algo, pero que nada más es teoría, nada más es información en la cabeza, ¿verdad? Tú percibes que no conoce el tema a fondo, ¿verdad? O que sabe por encimita algunas cosas y se lo sabe de memoria, pero incluso si tú sabes más que él, algunos de ustedes que son expertos en sus ramos, sabes cuando alguien no conoce el tema, ¿no? Que no está hablando con autoridad porque conoce hasta el fondo lo que está diciendo. Y entonces, esta parte de todo lo que está enseñando Jesús, lo está enseñando con autoridad porque él sabe, él conoce el corazón de las personas, él sabe de lo que está hablando y las personas perciben que él está hablando con autoridad, le está enseñando, conociendo el tema. Y en estos primeros versículos del capítulo 5, lo que se conoce como las bienaventuranzas. Por ejemplo, leo versículo 2 y dice, abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Aquí el esquema, digamos, de lo que Jesús está enseñando en las bienaventuranzas es una condición previa de necesidad. Y lo que estábamos enseñando compartiendo el domingo es que está hablando de los beneficios o lo que Dios hace con las personas que confían en Él. Jesús, unos textos antes, leímos también en Lucas, dice, es necesario que yo comparta o que enseñe el evangelio del reino. Cómo entrar en el reino y qué características habrá de las personas que se acerquen a Dios o que sean parte de la familia de Dios. Y entonces aquí da estas características y si se dan cuenta en cada una de las bienaventuranzas hay una condición de necesidad, una condición previa de los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia. A esas personas, cuando estás en esa condición de necesidad, entonces le das valor a lo que viene, a la promesa o a la esperanza, ¿sí? Cuando tienes necesidad, le das valor a la esperanza o a la promesa. De hecho, algo que menciona aquí en el texto que tienen ustedes es que justamente cuando algo es necesitado, es que el valor se incrementa, ¿no? El tema del mercado, la oferta y la demanda, ¿verdad? Si vivo en una región donde abundan las manzanas, ¿verdad? Y hay manzanas en los árboles y manzanas en las calles, todo tiradas ahí porque hay árboles por todos lados, ¿sí? Y yo pongo un puestito aquí afuera de manzanas,
realmente si las vendo van a tener un valor muy bajo, ¿verdad? Porque todo el mundo puede encontrar manzanas incluso en la calle, en el árbol. Pero al contrario, si es un lugar donde no existen las manzanas, aquí no se dan, y a la gente le gusta el producto, lo que sea, y pongo un puesto de manzanas, entonces puedo darle un precio alto o más alto, ¿verdad? Porque son escasas o aquí no hay. Entonces, cuando el Señor Jesús está hablando con autoridad de la condición de pobreza o de necesidad en un corazón, entonces ese corazón o esa persona le da valor a la promesa del reino, a lo que ofrece el reino de Dios, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, cuando habla de pobres en espíritu, tiene que ver justamente con lo que mencionamos la semana pasada, que el hombre que nace o la persona que nace físicamente, nace a la familia de Adán y nace muerto espiritualmente. Tiene una necesidad espiritual, pero el punto es de que no la vemos. No vemos nuestra necesidad espiritual porque nos conformamos a las cosas materiales, a las cosas temporales, y es lo que conocemos en el mundo, pues nacemos y crecemos muertos espiritualmente, pero eventualmente Dios se encarga de darnos una necesidad espiritual, ¿verdad? De poner un vacío en nuestro corazón, el deseo de conectarnos con Dios. A lo mejor vienen estas necesidades, la necesidad espiritual, a algunos les llega de jóvenes, a otros les llega ya cuando tenemos hijos y tenemos ciertos problemas en el matrimonio, o nuestros hijos están creciendo y los vemos que no tienen ciertos principios que nosotros queríamos enseñarles, diversas situaciones, pues, pero Dios pone esa necesidad espiritual en nuestro corazón, pues, de ir a la iglesia, de acercarnos, de leer un poco la Biblia, de tratar de satisfacer esa necesidad. De eso es lo que está hablando las bienaventuranzas, que Dios, al que es pobre en espíritu, porque no tiene, ¿cómo se llama?, vida espiritual o la vida de Cristo en él, ve su necesidad y abraza la promesa, abraza lo que el Señor Jesucristo está compartiendo con autoridad, ¿verdad? Y dice, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Justamente esa necesidad te va a llevar a conocer más a Dios, a querer conocerlo, a querer confiar en Él, a querer que Él llene tu corazón, que Él te dé dirección, que Él te dé sabiduría en las cosas que ya viste que no puedes tú resolver. Y lo mismo en el versículo 4 dice, los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Los que tienen hambre y sed de justicia. Algo que mencionábamos aquí es que lo que vemos en las noticias es realmente triste, pues, de las cosas que llegan alrededor nuestro en todo el mundo. El corazón del hombre es el mismo. Ayer me habló mi hermano para preguntar si estábamos bien, porque escuchó las noticias de las balaceras del domingo, ¿no? Acá, y le digo, no, pues gracias a Dios estamos bien, no andamos por ahí regularmente, pero en muchos lugares, en todos lados, en noticias internacionales y noticias nacionales, el tema es el mismo, la violencia, las rebeldías, los robos, los secuestros, están por todos lados, ¿no? Los criminales, la inseguridad, etcétera. Entonces, en este mundo, con esas características, Dios pone algo en nuestro corazón que es esa necesidad, es esa hambre y sed de justicia, ¿verdad? Realmente quizá el tema de la injusticia es lo que más
debería de preocupar a los gobiernos o los sistemas de los países son injustos, o en muchos de ellos hay mucha injusticia, y crea en el corazón de las personas una necesidad o un hambre para buscar esa justicia, ¿no? Pero realmente en el sistema mundano o en el sistema de este mundo, el hombre no puede proveer justicia. El hombre es injusto por naturaleza, lo que vimos en Romanos 1, que es estando atestados de, ¿sí? Toda injusticia, perversidad, avaricia. Entonces, del corazón del ser humano, aunque tenga buenas intenciones, no puede brotar eso. Entonces, crea en el corazón hambre y sed de justicia. Y en esa condición de necesidad es que abrazamos la promesa y abrazamos la esperanza de estar en Cristo. De hecho, el reino de Dios o el reino de los cielos que menciona aquí, comentábamos que no es un reino que Dios va a establecer en esta tierra en este tiempo, sino en el milenio, ¿verdad? Satanás va a ser atado, dice la Biblia. Cristo va a reinar por 1000 años, pero aún ese milenio es temporal. Y eventualmente, cuando Apocalipsis habla de la nueva Jerusalén, dice entonces Jesús reinará con justicia eternamente. Ese es el reino prometido para Jesús. ¿Cómo se llama? Dice, le daré el reino de David tu padre, lo leímos en Lucas 4, de David su padre, y será un reino eterno, no tendrá fin su reino, ¿verdad? Esa es la promesa a la que abrazamos y la que esperamos. Si bien Dios trae satisfacción en el corazón, la presencia de Dios en el corazón, pero alrededor sigue habiendo injusticia, y eventualmente cuando Jesucristo venga estaremos con él. Bueno, déjenme leer, o alguien si quiere leer este primer párrafo, y aquí vamos a otros versículos en su capítulo 5, en la lección 5, alguien que lea el primer párrafo donde dice una vez que conocemos. ¿Quién lo quiere leer, por favor? ¿Lo leo, Rafa? Sí, Víctor, buenos días. Adelante, por favor. Una vez que conocemos su plan eterno y propósito para nosotros, además de su método de preparación y proceso para ese fin, hay descanso y confianza. Ahora sucede que el ingrediente básico de Dios para el crecimiento es la necesidad. Sin necesidades personales no iríamos a ningún lado en nuestra vida cristiana. La razón por la que nuestro Padre crea y permite necesidades en nuestras vidas es para hacernos voltear de todo lo que está fuera de Cristo y centrarnos solo en Él. Ya no yo, sino Cristo en mí. ¿Hasta ahí? Sí, hasta ahí. Gracias, Víctor. ¿Verdad? Dios sabe cómo orquestar y ponernos en medio de una necesidad, pero también sabe cómo sacarnos de ahí para darnos crecimiento. Entonces, Dios puede traernos necesidades, como les digo, de justicia en el corazón, necesidades financieras, necesidades físicas de alguna enfermedad, alguna situación problemática en la familia, de todo tipo, pues, pero en esas necesidades es cuando podemos crecer. Una de las cosas que se me olvidó ahorita comentar de Mateo 5 es que cuando nos damos cuenta de nuestra carencia, de nuestras carencias y necesidades, es que encontramos en Cristo nuestras riquezas, ¿sí? Entonces, en medio de nuestras necesidades nos hacen voltear a Cristo y encontrar en Él nuestra satisfacción y las riquezas, nuestras riquezas en Cristo. Dentro de nuestras carencias, vemos sus riquezas o nuestras riquezas en Cristo. Vamos a ver este otro versículo que está en Gálatas,
que se menciona aquí en el texto, que es Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Si alguien lo tiene, lo puede leer, por favor. Gálatas 2:20. Con Cristo fui juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Sí. Es el texto que menciona aquí en el primer párrafo que leyó Víctor. Dice, ya no yo, sino Cristo en mí. Y aquí lo encontramos en Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Este versículo está en medio de un relato interesante de Pablo aquí en los Gálatas, y yo creo que vale la pena comentarlo. Entonces vamos a meternos en este texto. El libro de Hechos nos platica, bueno, los dos personajes, digamos, fuera del Espíritu Santo, que menciona ahí como una persona relevante o principal de lo que el Espíritu Santo está haciendo en la iglesia naciente, pues. En los primeros capítulos, el personaje que resalta es Pedro, ¿verdad? Pedro se pone de pie y habla, y Pedro está aquí, y Pedro y Juan van y habla, y son azotados y en la cárcel y hablan en el concilio. Entonces, Pedro es el que hace las exposiciones del Evangelio. Pero a partir del capítulo 9, o desde un poquito desde el 8 se menciona, pero se menciona la conversión de Pablo. Pablo, siendo un fariseo, perseguidor de los cristianos, Jesucristo lo alcanza, tiene un encuentro con él, y en ese momento él se convierte, cree en Jesucristo y entiende la conexión del Antiguo Testamento que predicaban los judíos, ¿verdad? La conexión que tiene el Antiguo Testamento y el Mesías prometido con la persona de Jesucristo. Es esa conexión entre el Antiguo Testamento y la persona de Jesucristo. Y Pablo entonces entiende que este Jesucristo resucitado es el Mesías prometido del Antiguo Testamento para perdón de pecados, y darnos una vida nueva. Entonces, eventualmente, Pablo y Pedro tienen varios encuentros, ¿verdad? Como ¿cómo se dice? Contemporáneos, tienen varios encuentros. Y aquí en Gálatas se platican que tienen 3 encuentros, Pedro y Pablo. Me interesa que los veamos rápido. Podríamos luego abundar, pero, por ejemplo, aquí en Gálatas, y estoy dando el contexto de ya no yo, sino Cristo en mí, ¿verdad? Por ejemplo, en Gálatas 1:15 dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Está hablando de esa conversión de Hechos 8, ¿verdad? De Hechos 9. Dios llamó a Pablo por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que Pablo entonces empezara a predicar a los gentiles. Dice el 17, no subí a Jerusalén, donde estaban los apóstoles, antes que yo, sino que fui a Arabia, volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro. Ese es el primer encuentro que tienen, ¿sí? Años después de su conversión, pasados 3 años, Pablo llega a Jerusalén y tiene un encuentro con Pedro y dice, permanecí con él 15 días.
Y luego dice, pero no había ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Después, el segundo encuentro está en el capítulo 2, ahí de Gálatas, dice 2:1. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Este segundo encuentro, si quieren ahí a tomar notas o ¿cómo se llama? En su Biblia, pues ahí en la orilla de su Biblia, subrayarlo. Este segundo encuentro de Gálatas 2 es lo que en Hechos se relata en el capítulo 15, Hechos 15. ¿Sí? Si se acuerdan, cuando estudiamos Hechos, Pablo inicia su primer viaje misionero. Recorre una región corta, regresa a Jerusalén, va con Pablo, va acompañado de Bernabé, va acompañado de Tito, de Lucas, que es el que escribe el libro de Hechos, y de Timoteo, ¿verdad? Y entonces, cuando hay esa discusión de que algunos están diciendo que los gentiles que se convierten por la predicación de Pablo tienen que ser circuncidados para ser salvos, ¿verdad? Ya lo estudiamos esa parte en Hechos 15. Entonces, tienen ahí un intercambio de argumentos para ver si esto es correcto o es incorrecto. Y entonces, cuando los apóstoles en Jerusalén saben de esta discusión, mandan llamar a Pablo. Y Pablo va con estos tres personajes, va con Bernabé, Tito y Timoteo, aparentemente. También Timoteo aquí menciona que va con Bernabé y Tito, pero se refiere a Hechos 15, es el segundo encuentro que tienen Pablo con Pedro. Y la conclusión de ese encuentro es lo que también hemos comentado, que Pedro se levanta y dice, no podemos poner cargas que nosotros ni nuestros padres pueden llevar. La salvación es por fe y es por gracia. ¿Sí? Entonces llegan a un acuerdo. Ven ahí en el capítulo 2, en el versículo 9. Dice, desde el 7, leemos 2:7 de Gálatas. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, es decir, predicar a los gentiles, como a Pedro el de la circuncisión, es decir, predicar a los judíos. 8, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y el 9 está la conclusión de ese encuentro. Reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, que es Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. ¿Ven? Este es el segundo encuentro que tiene Pedro y Pablo, ¿sí? En el concilio en Jerusalén, y terminan estrechando la mano. Enseguida, en el versículo 11, 2:11, relata el tercer encuentro. Y en este contexto del tercer encuentro es que está el versículo 2:20 que dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y el tercer encuentro es completamente diferente a los otros dos. Hagan en cuenta que, tomen en cuenta que el primer encuentro de Pablo y Pedro es en Jerusalén, ¿verdad? 3 años después de la conversión de Pablo. El segundo encuentro también es en Jerusalén. Dice 14 años después.
con todos los apóstoles, los discípulos, la iglesia, y terminan con una apretón de manos en acuerdo de lo que iban a predicar los dos. Pero este tercer encuentro sucede en Antioquía, que es una iglesia diferente a la de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén era mayormente de judíos, y la iglesia de Antioquía, que está al norte, es una iglesia mayormente de gentiles, donde Pablo tuvo sus primeros años de creyente. Si tienen alguna duda o los estoy confundiendo, me dicen, pero está bien interesante. Y vean lo que sucede en el tercer encuentro, en el versículo 2:11. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, al norte, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo en Jerusalén, Pedro comía con los gentiles, pero después que vinieron los de Jerusalén, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos que venían con Pedro, ¿no? De tal manera que aún Bernabé también fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Hipocresía. 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar o a vivir como judíos? 15. Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, es por eso Cristo ministro de pecado en ninguna manera. Porque si las cosas que destruí las mismas las vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir con Dios. Y luego viene el 20 en este relato. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Hasta ahí. Si tienen pregunta o comentario, adelante, pero este tercer encuentro es completamente diferente y en la situación parte de que Pedro se está comportando con hipocresía. ¿Sí? Pedro se está comportando con hipocresía y Pablo dice que no andan conforme a la verdad del evangelio. No andan conforme a la verdad del evangelio. Y no Pedro ya había predicado el evangelio en el libro de los Hechos. ¿Sí? Pedro se había parado delante de la multitud 2 veces, 3,000, 5,000 convertidos, delante de los sacerdotes y luego delante de todo el concilio, y les dijo, en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo donde podamos ser salvos. O sea, Pedro predicó el evangelio valientemente, como ya dijimos, delante de todo el mundo y no le dio pena. Pero aquí la situación era otro, no era el evangelio para salvación, ¿verdad? Sino es la verdad para crecer, para vivir la vida cristiana. Y entonces cuando Pedro vino de Jerusalén a la iglesia de los gentiles en Antioquía, se relajó. No que se relajó, sino vivió tranquilo sin la presión de la ley, ¿verdad? Dice, comía con ellos, se juntaba con ellos, pero en cuanto llegaron los hermanos de Jerusalén, cambió su comportamiento, volvió a ponerse bajo la mira de las personas, a vivir o a actuar en ese momento
conforme al juicio de los judíos que venían de Jerusalén, y entonces se apartó de los gentiles. Si ven, la hipocresía es cambiar porque alguien te está viendo, vivir de acuerdo a lo que, ¿cómo se dice? A lo que la gente piensa o puede pensar, o a llenar el ojo o la actitud de las personas. Y entonces Pablo, que también tiene una personalidad fuerte o decidido, hablando verdad, defendiendo la verdad, dice, le resistí cara a cara porque Pedro era de condenar. Pedro, más bien Pablo no tuvo un problema personal con Pedro, sino le está haciendo un llamado a considerarse muerto juntamente con Cristo. Es una verdad que Pedro conocía. Pedro conocía el evangelio para salvación, las buenas noticias para ser salvo, y estaba dispuesto a morir por predicar eso. Pero Pedro se vio en medio de un momento de necesidad, de carencia, de pobreza espiritual, ¿sí? De vergüenza o de hipocresía. Esa es la necesidad que Dios crea en nosotros, ¿sí? Y cuando Pedro está en medio de esa necesidad y reprensión de parte de Pablo, y dice, en medio de todos le reprendí, Pedro está en una profunda necesidad y vergüenza, y ahora puede mirar la verdad de ya no yo, sino Cristo en mí, ¿sí? Eso es algo que Pedro no conocía, porque fue revelado a Pablo. Pablo escribe en sus cartas este asunto de estoy crucificado juntamente con Cristo, ya no vivo yo, más Cristo en mí. Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Estoy muerto a la carne. Todo eso que Pablo escribe, Pedro lo desconocía. Y hasta que Dios lo puso en medio de un momento de necesidad y vergüenza, es que pudo apreciar y pudo ver la verdad que Pablo está compartiendo. Pedro, estás actuando en hipocresía, ¿sí? Estás viviendo en la carne. Necesitas considerarte muerto juntamente con Cristo, la verdad de Romanos 6:6. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o comentario? ¿Alguna observación? Nada más resaltar, Rafa, ahí en el capítulo 2 de Gálatas, en el versículo 9, donde les dieron la diestra a Jacobo, Cefas y Juan. Ese Jacobo es el hermano de Juan. Y luego en el versículo 12, donde dice que antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, no es el mismo Jacobo, es Santiago, el hermano del Señor, el que escribe el libro de Santiago, que tenía una tendencia más judaizante, pues, lo que escribe en Santiago, ¿no? Entonces, nada más hacer esa aclaración, pues. Está bien, eso es importante porque el otro Jacobo ya había muerto, ¿no? Fue el que murió por mano de Herodes, sí. Sí, es interesante. Entonces, la presión de la ley es mucha, pues, de los que te están observando y te están condenando y están viendo tu conducta. Y Pedro cayó en ese juego, en esa observación de como cristiano buscar guardar la ley para ser agradable a Dios. Y ahora, para cerrar este pensamiento, vamos a la segunda carta de Pedro. La segunda carta de Pedro. Y obvio, esto lo escribe Pedro años después. Y es bien interesante cerrar la historia con el pensamiento de Pedro respecto a Pablo. ¿Sí? Vean lo que dice segunda de Pedro 3. A partir del 15 dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo,
según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas de Pablo, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos o inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Es bien interesante cómo Pablo, o más bien Pedro, años después, escribe y primero se refiere a Pablo como nuestro amado hermano Pablo. Y eso me habla mucho del corazón de Pedro, que no le quedó ningún resentimiento de aquella reprensión cara a cara en Antioquía. Sí, no guardó ningún rencor y diciendo, ¿cómo Pablo se atrevió delante de todos a hablarme a mí, que soy el apóstol, el grande apóstol, pues, o el predicador, o el ganador de almas, o realmente no quedó ningún resentimiento en el corazón de Pedro, porque entendió que esa represión que Pablo le hizo era para que él entendiera una verdad espiritual, y para corregir y para entender una verdad espiritual. Entonces, Pedro se refiere a las cartas de Pablo como las otras escrituras. Le da, en segundo lugar, le da autoridad a las cartas de Pablo como inspiradas por Dios, al nivel de autoridad que las otras escrituras. Si dice Pablo casi en todas sus epístolas, hablando de estas cosas, entre las cuales hay cosas difíciles de entender, como esta de ya no yo, sino Cristo en mí, dice, hay indoctos que las tuercen para su propia perdición. Esto me gusta mucho porque ilustra muy bien este tema del capítulo 5, que es en nuestras vidas, si Dios trae una verdad espiritual profunda, ¿sí? Y tú no estás en la posición de necesidad, se te va a pasar, no la vas a apreciar, no la vas a abrazar, pues, ¿sí? Pero cuando estás en una necesidad profunda, de pena, de vergüenza, de frustración, de que no avanzas, o como estos problemas que les digo, financieros, de salud, familiares, ¿sí? Y pasa una verdad que Dios te quiere enseñar, entonces te abrazas de ella, pues, ¿sí? Te abrazas de esa verdad porque la necesitas. Si quieres hacer un pie de manzanas y no hay manzanas por ningún lado y de pronto viene el vendedor de manzanas a tu puerta, sales corriendo porque eso es lo que necesitas, ¿verdad? Entonces, es este tema que el instrumento principal que Dios usa en nuestras vidas para darnos crecimiento y abrazar verdades profundas, espirituales, es la necesidad. ¿Alguien quiere leer el segundo párrafo que tenemos ahí, por favor, en sus cuadernos, en sus materiales? El segundo párrafo. Lo leo, Rafa. Sí, Marcos, adelante. Tanto para nuestro crecimiento como para nuestro servicio es esencial que veamos y entendamos este principio, el cual J.B. Stoney presenta en esta frase. El alma nunca debe la verdad de vivir con poder si no la requiere. Asimismo, para nuestro crecimiento, las necesidades provocan en nosotros el alcanzar y apropiarnos por fe de lo que requerimos de nuestro Señor Jesucristo y en lo que al servicio, el testificar y ayudar a otros se refiere. Debemos vigilar y esperar por hambre, el corazón necesitado, si es que habrá fruto permanente. Una vez más, Stoney dice,
El valor real de algo se sabe solamente cuando es necesitado. J.N. Darby lo hace más claro al escribir: la sabiduría y la filosofía nunca encuentran a Dios. Él se da a conocer a nosotros por medio de las necesidades. Las necesidades se encuentran a Dios. Dudo mucho que hayamos aprendido algo sólidamente, excepto que lo hayamos aprendido de esta manera. Sí, no sé si han tenido la oportunidad, a lo mejor con amigos, en algún círculo, alguna reunión, hablar de Dios en general, pues, ¿verdad? Quién es, qué hace, cuándo surgió, y soltamos nuestros pensamientos, pues, ¿verdad? El hombre filosofando acerca del propósito de la vida, o el origen de la vida, de dónde vino, quién es, dónde está, si Dios es tan, como dicen, el argumento que se menciona, que es, si Dios puede hacer una piedra, es tan poderoso para hacer una roca tan grande que él mismo no pueda cargar, y entonces ya te metiste en un embrollo porque no encuentras respuesta a esos cuestionamientos, ¿verdad? Y en esta filosofía o pensamiento del hombre tratando de encontrar a Dios, realmente no lo encontramos de esa forma. Pues me gusta que dice: la sabiduría y la filosofía nunca encuentran a Dios, ¿sí? Porque no vamos a poder explicar con nuestra mente limitada su origen, su tamaño, qué hace, de dónde surgió, dónde vive, cómo actúa, ¿sí? Pero entonces, encuéntrate en un momento de profunda necesidad, ¿verdad? De estas carencias espirituales que les digo, o una profunda necesidad en tu matrimonio, ¿sí? O un dolor por la vida de tus hijos, o un momento de financiero tremendo, ¿verdad? Que no nos dejan dormir, que nos levantan inquietos y estamos con el corazón así palpitando, ¿sí? Y en ese momento de necesidad es donde Dios se hace presente, ¿sí? No lo podemos explicar, pero sí lo podemos ver actuar en nuestro corazón. Él nos llega a esos momentos de necesidad para conocerlo y encontrarlo, como Él es. Bueno, tenemos unos minutos más. ¿Alguien más que lea el siguiente párrafo? Y yo creo que ahí concluimos. Los dos siguientes párrafos, dos párrafos: a la luz y donde dice Watchmani, esos dos párrafos, si quieren ahí, alguien que los lea, y ahí concluimos. ¿Algún voluntario? Yo lo leo. Adelante, Angelina, por favor. Dice: a la luz de esto, nuestras necesidades son invaluables. Debemos encarar el hecho de que sin hambre espiritual no podemos alimentarnos del Señor Jesucristo. Por experiencia propia, Mateo 5:6 debería significar mucho para cada uno de nosotros. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Muy a menudo los creyentes son exhortados e incluso apresurados a crecer antes de que haya una aguda conciencia de necesidad, antes de que haya verdadera hambre espiritual. Y tristemente, en muchos casos, cuando hay verdadera hambre en el corazón, poco alimento espiritual es ofrecido. Una de las razones por las que mucho del esfuerzo evangelístico y trabajo personal viene a muy poco o nada es porque las verdades son forzadas sobre la víctima para que sea salva, aún antes de que se dé cuenta de que está perdida. La obra pronto vendrá a nada, a menos que uno
que una convicción sobrenatural de pecado provoque al perdido lograr con el hacinamiento de la fe personal, encontrar su necesidad totalmente satisfecha en el Salvador. Y luego dice, Watchnen pone las cosas en su lugar al decir, el Señor no nos pone para predicar antes que otra cosa o para hacer ningún trabajo para Él. La primera cosa para la cual Él nos pone aquí es para crear hambre en nosotros. Ninguna obra verdadera comenzará sin que sea creado un sentido de necesidad. No podemos inyectar eso en otros. No podemos conducir a las personas a tener hambre. Esa hambre ha de ser creada y puede ser creada solo a través de quienes lleven las impresiones de Dios. Sí, gracias. Aquí yo me justo cuando compartimos el evangelio con otros. Si no hay una necesidad, estás perdido y necesitas un Salvador, compartes el evangelio y no hace ningún sentido y no es atractivo para la persona, pero cuando hay una necesidad profunda de buscar a Dios, de acercarse, de que estás perdido sin Él y le predicas el mismo evangelio, entonces es atractivo y lo abrazas con fe, pues porque hay una profunda necesidad en el corazón. Bueno, ¿algún comentario para terminar, para concluir aquí? Sí, ¿Alguna yo. observación? Adelante. Sí. Hablando con respecto a lo que se acaba de leer y lo que hemos estado tratando, especialmente en esto que dice que no somos llamados a, ¿cómo decía? No somos llamados como a predicar el evangelio, algo así, parafraseando pues, dice, esto sería como iría un poco en contra de las campañas evangelísticas, ¿no? Podría de alguna manera, pues, como entenderse un poco así, ¿no sería? Un poco así, no necesariamente en contra, pero sí señalando que en algunas campañas de evangelismo, el fin es un número, ¿no? ¿Cuántos se convirtieron a Cristo? ¿Cuántos levantaron la mano? No, pues el resultado de la campaña evangelística fue que hubo 100 convertidos, por decir algo, y se concluye como en un número nada más, ¿verdad? Pero realmente habrá hecho un efecto el evangelio en las personas. Y no sé si a ustedes les ha sucedido o han estado en alguna reunión evangelística, pero todo está preparado. No hablo mal de las campañas evangelísticas, pero en muchas de ellas todo está preparado para que la persona venga y encuentre un ambiente bonito y una música tranquila, incluso los coros o la letra de las canciones para que te acerques y el mensaje, un desayuno. Y finalmente, por eso dice ahí la víctima, entre comillas, ¿verdad? Porque el punto es, levanta tu mano y haz la oración, y ya levanta la mano, ahí está, ya llegó uno más, pues, partido más, pero realmente habrá hecho una conversión verdadera en el corazón necesitado. A eso se refiere, pues, y más bien lo que Dios hace en la vida de las personas es que tu vida sea sal y sea luz y que se vuelva atractiva, pues que a una persona en necesidad vea lo que Dios está haciendo en tu vida, que Dios la ha transformado y crea hambre, crea una necesidad en mi corazón de ver lo que Dios está haciendo en ti, ¿verdad? Y esa hambre, cuando tú le compartes, es lo que te digo, te abrazas del evangelio porque esa hambre satisface tu necesidad. Ese es el punto que aquí está comentando. Y de alguna manera también nosotros no sabemos qué hay en los corazones, o sea, a lo mejor podemos ver a la gente muy tranquila, muy feliz. Bueno, de hecho hay muchos casos en los que gente que se suicida
horas antes estaba, nadie lo puede creer porque estaba muy feliz. Entonces digo, hablando de lo que se ve, ¿verdad? Entonces uno no ve lo que hay en los corazones. Entonces de alguna manera, pues sí, nosotros tenemos que predicar el evangelio. Sí, sí, si Dios te impulsa a compartir con alguien, es porque Dios conoce el corazón de esa persona, ¿verdad? A lo mejor está riendo por fuera y pareciendo como feliz de la vida, pero a lo mejor por dentro está sufriendo ya un dolor profundo, y cuando tú le compartes, eso es lo que esa persona necesitaba escuchar. Sí, hay que compartir donde haya oportunidad, donde Dios te impulse a compartir. Martín, ¿quieres compartir algo? Sí, sí, pastor, gracias. Recordemos, hermanos, que Romanos capítulo 10, versículo 17 dice, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Con esto quisiera animarlos a no esperar a ver que alguien tenga una necesidad para predicarle el evangelio, porque si ese es el último día en que esa persona va a respirar, va a despertar en el infierno. Entonces, no seamos egoístas, sino creamos lo que dice el Señor. No seamos egocentristas, sino id y predicar el evangelio a toda criatura. Id por todas las naciones y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Todos tenemos la misma necesidad, porque todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Cuando empecemos a hablar del evangelio, primero hay que tocar el tema del pecado. Ese es el orden del Espíritu Santo, de acuerdo a lo que dice Juan 16:8. El Espíritu Santo convence de pecado, justicia y juicio. Si nosotros no tocamos la parte del pecado, ellos van a pensar que necesitan a Jesús para ser ricos, para ser felices, para no tener problemas en la vida, o simplemente para tener un matrimonio feliz. Y ellos tienen que darse cuenta de que necesitan a Jesús porque somos pecadores y ese pecado los condena al infierno. Y Jesús fue crucificado para llevar el castigo que nosotros merecíamos en su propio cuerpo al ser levantado en la cruz y depositar sobre su propio cuerpo todos nuestros pecados, derramando la vida de su sangre para lavarnos de nuestros pecados y resucitar el tercer día para que creyendo en su nombre tengamos vida eterna. Sí, correcto, Martín, muchas gracias. Gracias. Vic, sí, adelante, si quieres igual Rápidamente ahorita concluirnos en oración. lo que estaba comentando Martín es muy cierto. Tenemos que compartir, o sea, estamos llamados, es la gran comisión, ¿no? No habla de campañas evangelísticas, pero sí de compartir de Dios, las maravillas de Dios, y que el Espíritu Santo muestre la necesidad de que tenemos cada uno de Dios, o la persona que no ha sido justificada, de cuánto lo ama Dios y qué necesidad tienen las personas de Dios, ¿no? Esto nada más subrayar que es algo que Pablo también enseña de la ignorancia que hay, pues. Entonces, si tenemos eso que conocemos, sí es bueno compartir con el mundo, porque en general vivimos antes de creer en ignorancia y en incredulidad, pues, que Sí, lo menciona Pablo, ¿no? Y pues sí es bueno dar a la luz, o sea, que la otra persona conozca para que quitar la ignorancia y eventualmente la incredulidad, ¿no? Gracias. sí, muy bien, muchas gracias, gracias, Vic. Bueno, muchas gracias a todos por su atención, que tengan buen día. Buena noche a Javier allá en Australia, y nos vemos pronto, primero Dios. ¿Alguien quisiera despedirnos brevemente en oración?